Bueno, hoy hay algunos temas que considero que están muy bien desarrollados en el apunte. El hecho de que por cuestiones de tiempo, quiero aclarar esto, por una cuestión de tiempo, a veces uno se entusiasma con un tema, lo desarrolla un poquito más amplio que lo que está en el apunte y después lamenta que hay otros temas que no se pueden desarrollar. Todo es muy rico, todo es muy interesante, pero apelo a que ustedes son gente sabia, inteligente, que va a aportar más de lo que han recibido, que van a ser buenos estudiantes, que se van a dedicar a escudriñar, a repasar, a leer los apuntes, y van a tener una excelente nota el próximo lunes, van a hacer una buena exposición. Así que confío en todo eso. Así que lo que voy a tocar ahora van a ser temas más específicos, más puntuales, donde allí hay algo interesante, muy lindo. Vuelvo a decir, todo es interesante, pero voy a tocar algunas cositas muy lindas, que hacen al discipulado, que hacen a la formación de nuestra vida en el propósito de Dios. Entonces vamos a ir ya a la unidad 4. Ustedes después lean todo el apunte, ¿no? La última parte del apunte habla ya del tiempo de la crucifixión, de la muerte y de los acontecimientos finales que el Señor les enseña a sus discípulos. Unidad 4, se me perdió la unidad 4. ¿50 45, yo andaba por las 50 y no sé cuánto. Ahí está. El título es el ministerio en Perea. Perea, una región, una zona. Entonces, en todo el recorrido que Jesús hace con el propósito de anunciar el evangelio del reino de Dios, ahora nos ubicamos, ahora si tendríamos un mapa imaginario, nos ubicamos en la región llamada con este nombre, Perea. En este lugar se convocan mucha gente, grandes multitudes, dice, se acercaron a Jesús para escuchar, ya que se venía corriendo la noticia que tenía aquellas enseñanzas que eran muy profundas, enseñanzas que hacían abrir los ojos a la gente, despertaba fe en la gente, no así como lo enseñaban los doctos y aquellos escribas y fariseos. La enseñanza de Jesús tocaba el corazón de la gente, despertaba fe, y esas enseñanzas tenían también algunas gotitas de los milagros, ¿no? Entre tanta gente que lo escuchó, una de las personas entre la multitud se le ocurre hacer una pregunta, ¿no? Y ya vamos a ver por qué le hace esta pregunta. Y la pregunta era: Señor, ¿son pocas las personas que se van a salvar? ¿Por qué le hace este caballero esta pregunta al Señor? No nos dice si la pregunta tuvo alguna intención de saber o una intención a propósito. Pero creo que la intención, esta pregunta surge porque había una idea, una especulación que procedía de los rabinos. ¿Cuál era esta idea especulativa de los rabinos? Se origina y nace por el hecho de que a través de toda la historia, Israel fue el pueblo, la nación o la gente que Dios escogió para revelarse, para mostrarse y para comenzar allí a identificarse como el Dios soberano. Y comenzó con Israel, comenzó con esta nación, comenzó con aquellos hombres que fueron sacados. Por ejemplo, Abraham fue sacado de Ur de los caldeos, una nación totalmente pagana, y sin embargo a través de Abraham Dios trae la simiente, Dios trae la nación de Israel por medio de los hijos de Abraham y los hijos de los hijos de Abraham, y por medio de Jacob vienen los 12 hijos que forman después la nación de Israel. Entonces los israelitas como que se veían privilegiados, eran como personas favorecidas, personas que allí tenían un poquito más derecho y más, un poquito más más de Dios que el resto. Entonces esto los hacía ver que como una raza superior, ¿me entienden? Es como hoy en día, a veces en ciertos lugares, usted va y te miran despectivamente, te miran así. ¿Y usted de dónde? De Argentina. En una oportunidad estaba en cierto país con unos misioneros y hablábamos con una mujer grandota, una rusa era, me acuerdo. Y el traductor estaba hablando con ella y la mujer pregunta: ¿de dónde éramos nosotros? De Argentina. Y miró así. ¿Y eso en qué planeta queda? Preguntó. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde existe eso?
Entonces el traductor dice, al lado de Chile. ¿Chile? ¿Y eso qué es? Dice. Se imagina, quedamos como que si fuera, quedamos como que, como que no existíamos para ellos. Entonces el israelita era un poquito orgulloso por ser israelita. Es como que las demás naciones no existían. Entonces, en función de esta especulación, este hombre seguramente le hace pregunta, una pregunta que tiene esta intención, decir, Señor, ¿son pocos los que se salvan? El Señor no le responde esta pregunta en forma directa. No le dice, no, sí, son pocos, no, son muchos, no, se van a salvar primero los israelitas, después vamos a ver qué pasa con los otros. No, solamente ustedes son los más que santos, los más puros, los mejores del mundo, como ustedes no hay otros. Es como hoy en día por ahí nos agarra el orgullo nosotros y no hay otro como los de Cita con la Vida, ¿sí o no? Entonces, no, porque pasa eso, ¿no? ¿Y de qué iglesia de Cita con la Vida? ¡Oh, de Cita con la Vida! ¡Oh, qué bárbaro, qué iglesia!, ¿no? Y viene otro y dice, ¿vos qué iglesias? Soy de la iglesia de la transformación de los ungidos y escogidos de Jehová, que el Señor se decidió salvar un día. ¿Y eso qué es?, te preguntan. Entonces, a veces la gente se alimenta de ese orgullo racial. Entonces Jesús no le responde directamente la pregunta si van a ser muchos, si van a ser pocos, pero sí brinda una respuesta para que todos los que estuviesen oyendo, todos aquellos que estaban aprestando y captando la atención, entendieran que el tema de la salvación no es asunto que se deba acomodar a ciertos honores, privilegios, a raza, a que esta nación fue primera o que yo llegué primero. Es es un poco como ocurre en la iglesia. Es como que aquellos que tienen más años de creyente como que tienen más favor que aquellos que recién empiezan el camino del Señor. No, tengo 20 años creyente, bueno, una experiencia, ya camino, 20 años y que conozco de esto, de aquello, fui al encuentro, el posencuentro, el congreso de esto y fui allá a la conferencia del otro y me han orado, me han ungido, el Señor me ha revelado. Y el que viene recién te mira así diciendo, como que tiene mayor privilegio ese, como que está más adelantado ese, y no es así. El Señor, a través de la respuesta que le brinda a este señor que le hace pregunta y a todos sus oyentes, es que la salvación no pasa por un acomodo. ¿Cuántas veces hemos ingresado a un lugar porque nos han acomodado, sí o no? ¿Sí? Por la cara bonita o qué sé yo, no sé. O porque, no sé, algo vieron en uno y así que, entonces el Señor les quiere anunciar que no es asunto que se deba acomodar a ciertos privilegios, sino que la salvación responde al modo en que Dios la presenta, al modo en que Dios la hace ver. Y el Señor habla y responde a esta pregunta con la ilustración. En toda la ciudad de Israel había distintas puertas. En las murallas de Jerusalén había muchas puertas. La puerta del muladar, la puerta de las aguas, la puerta de las ovejas, la puerta principal. No sé, no me acuerdo. He leído un libro que habla de todas las puertas, no me acuerdo. Y había una puerta que se llamaba la puerta angosta. Y por esta puerta nadie quería entrar. Era una puerta incómoda, era una puerta, generalmente se cerraban todas las puertas y esta puerta se dejaba para aquellos que quizás llegaban tarde, porque a cierto horario la ciudad se cerraba, las puertas se cerraban para no dejar ingresar a ningún extraño durante la noche. Entonces había un vigilante, un cuidador, un portero, uno que estaba allí haciendo guardia y él tenía a cargo de controlar los que iban, posiblemente algunos llegaban muy tarde. Entonces el último recurso para entrar a la ciudad era entrar por la puerta angosta. Pero ¿qué pasaba en la puerta angosta? Que mucha gente venía con cargamento, con algún animal, tenía que dejar todo afuera. ¿Vos querés entrar acá a Jerusalén? Bueno, entra vos solito, deja todo afuera y mañana veremos. No vaya a ser que en ese cargamento se traiga alguna cosa rara, ingresar a algo que después provocara daño. ¿Me siguen? ¿Me entienden lo que le trato de decir? Es como el famoso caballo de Troya cuando ingresó allí y adentro del caballo estaba lleno de soldados. Entonces
el Señor les habla de la puerta angosta, y con esta ilustración de la puerta angosta, el Señor da a entender que la salvación no es algo que se adquiere por herencia. No es algo que uno lo adquiere por cierto favoritismo, porque veníamos de un linaje, porque veníamos de una serie, de una familia. Por decir hoy en día, inclusive la salvación nosotros no la heredamos porque papá, mamá, el abuelo, la abuela, el bisabuelo, la bisabuela fueron creyentes. Tiene que ser algo personal. Por más que yo haya nacido en un hogar cristiano, en un hogar creyente, la salvación tiene que ser algo personal. Un día tengo que decidir aceptar a Cristo como mi Salvador. No porque papá y mamá hayan sido salvos, la salvación se va a transferir a través de un legado sanguíneo, sino por la fe. Amén. Entonces, Él les habla de la puerta angosta y utiliza un término, esta palabra es esforzaos. Esforzaos por entrar por la puerta angosta. Y esta palabra esforzado habla de una condición que cuando uno va a entrar por esa puerta angosta está ilustrando algo que tiene que ver con el gusto personal de la gente, con el gusto, la preferencia. Hoy si usted va a un lugar a comprar una ropa, usted elige lo que le gusta, ¿sí o no? Cuando vamos a ver una película, alguien que le gusta el cine, elige qué película va a ver, la que me gusta. ¿Sí? Siempre pasa por el gusto personal. Entonces el Señor, cuando dice forzados por entrar por la puerta angosta, le quiere explicar y a ilustrar y a hacer entender a aquellos judíos que la salvación no llega por el gusto personal, porque yo tengo la raza judía, porque yo tengo un linaje, porque yo soy de la tribu de Benjamín, no, yo soy de la tribu esto, yo soy de la otra tribu, no, pero mi papá es el doctor de la ley, no, pero mi papá es el sacerdote, el sumo sacerdote, entonces tengo más privilegio, tengo más aceptación con el Señor. Una persona un día se acercó a mí, claro, como me veía, que yo leía la Biblia, era una persona que en cierto modo reflejaba espiritualidad. Entonces se me acerca y me dice: vos que estás más cerca de Dios, ¿no podés pedirle a Dios tal cosa? Entonces la gente te cataloga porque te tenés la Biblia, porque venía a la iglesia, porque esto, que como que estás más cerca de Dios. Y la salvación no pasa por nada de eso. Entonces la palabra esforzado habla de que cuando yo tengo que responder al llamado de Dios, no pasa por mi gusto. No es a la manera mía, no es que yo voy a elegir por qué puerta voy a entrar, por qué camino, por qué método. El Señor dice: arrepentíos, hay que arrepentirse. Y lo que menos le gusta a la gente es arrepentirse. Y más muchos que vienen con ese orgullo, que son buenitos, forzados, que son nobles, que son buenos, que tienen título, que nunca han hecho mal, no miento, no robo, no estafo, no insulto, no digo malas palabras, soy responsable, soy una persona cortés, educado, honorable, me aplaude toda la gente, qué ejemplo, ¿no? No. No es lo que me gusta a mí. Y a esa gente le cuesta arrepentirse. ¿Y qué me tengo que arrepentir yo si yo no hice nada malo? Entonces, a los judíos les molestaba la palabra arrepentimiento. Porque si nosotros somos los que tenemos la ley, nosotros conocemos a Dios. Nosotros tenemos a Moisés, le decían. Tú eres el endemoniado, le decían a Jesús. Tú eres el que tiene espíritus demoníacos. Nosotros tenemos la ley de Moisés y a los profetas. Y Jesús decía: Dios mío, esta gente. Entonces, cuando Dios habla del plan de la salvación y de aquellas condiciones para poder entrar en comunión y entrar en los beneficios de la salvación, las condiciones para la salvación no las pone uno, las coloca Dios. Las medidas, la forma en que uno tiene que acercar al Señor no viene por un concepto mío, no viene porque yo sé mucho la Biblia, porque yo tengo tal religión, sino que todos deben proceder al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Amén. Me miran como si fuera que se tienen que arrepentir.
Entonces la salvación no es algo que pasa por mi gusto, porque yo soy bueno, porque soy luchador, soy un trabajador, soy una persona respetable, tengo una conducta intachable. Y eso no me favorece nada en ser considerado de parte de Dios mejor que otro. Un día vino un caballero y dijo: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Sabe los mandamientos? Sí, Señor, los aprendí desde chiquitito. ¿Los conocés? Sí, a ver, decímelo. No, dijo todos los mandamientos. Ah, muy interesante. Entonces el Señor le dijo: bueno, muy bien, vos querés entrar al reino de Dios, tenés que dejar todo eso, tenés que dejar hasta todas tus riquezas, tu posición económica, tu intelecto, tu buena educación, tenés que renunciar a todo eso. Entonces, cuando dejes todo eso, entrarás en el reino de los cielos. Y dice que él se fue muy triste. Jesús le dije: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, el único bueno es Dios. Claro, ¿qué pasa? Yo digo que soy bueno porque siempre me comparo con el peorcito, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora te hago una pregunta y me hago una pregunta. Cuando nos comparamos con Dios, ¿quién es el bueno? Eso es lo que le quiso decir Jesús al joven rico. Maestro bueno. ¿Cómo bueno? Con eso quiso él hacerse ver bueno. Entonces, si no nos arrepentimos, la salvación no es porque vengo a la iglesia, porque empecé a venir a la iglesia, la salvación comienza a activarse cuando yo vengo con un corazón que cuando escucho el mensaje de salvación, lo primero que tengo que hacer: Señor, me arrepiento de una vida que estuvo totalmente ajena a tu propósito y a tu palabra. Aunque soy una persona buena, noble, luchadora, trabajadora y responsable y reconocida entre todos los que me conocen como una persona que merece ser elogiada, nada de eso me sirve. Me cuesta, Señor, renunciar a todo eso, porque eso hay que renunciar. Y esa es la puerta angosta. Eso hay que dejar afuera y solamente entrar con un corazón que no está atado a ningún paquete, a ningún bagaje. El corazón no está atado a títulos, a ningún tipo de popularidad ni fama. El corazón renuncia, se desprende de todo eso y reconoce que Cristo solamente salva y que esa salvación llega a mí por solo arrepentirme. Y eso es esforzarse. Entrar por la puerta angosta. Amén. Romanos 3:23 dice: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. El apóstol Pablo le hablaba a los romanos. Amén. Bien, eso es en cuanto entonces a lo que Jesús responde a este caballero que le hace esa pregunta: ¿son pocos los que se salvan? No es que sean pocos, son muchos. Se salvan los que se arrepienten y listo. Depende de arrepentimiento, no depende de qué. Luego viene una serie de ilustraciones y parábolas. Tenemos allí en Lucas 14 cómo el Señor allí habla acerca de los convidados a un banquete, como habla de la parábola de la gran cena. Y todo esto que el Señor está hablando tiene que ver a cómo se debe responder a aquella invitación que está relacionada con una vida que tiene comunión con Dios, y fruto de esa comunión uno disfruta de todo lo que Dios ha preparado de antemano. Resulta ser que estas reflexiones que el Señor empieza allí a enunciar a la gente que lo estaba oyendo, se debe a que en aquellos tiempos, dentro de la cultura judía, muchas personas se basaban o obedecían a normas de conducta, obedecían a responder a un llamado, a responder a una invitación, pero no porque la persona que lo invitaba se lo hacía, sino porque si esa persona, esa persona era invitada, imagínense, ¿no? A mí me invita una figura célebre a ir a su casa.
Entonces, en lugar de yo sentirme honrado por la invitación de esa persona, los judíos tenían la costumbre de que si a mí se me invitaba es porque yo era más importante que el que me invitaba. ¿Me explicó? Un judío, cuando era invitado a una fiesta muy particular, a una fiesta muy importante, a un agasajo que tenía que ver con celebridades, cuando era invitado, él iba a la fiesta porque decía, oh, yo soy importante, soy una celebridad. Me invita porque soy alguien que respondo a una característica de vida que es reconocida, es famosa. Entonces, debido a una normativa de vida, una conducta de vida que tenía que ver con esta forma de responder a una invitación, la gente a veces empezaba a aparentar y a mostrarse ilustres en estos acontecimientos, en estas invitaciones. Entonces, allí el Señor quiere dejar en claro que cuando Dios invita a alguien a participar de su reino, no es que Dios te elige porque sos bueno, porque sos capaz, porque tenés una habilidad especial, porque sos una figura que se caracteriza porque allí has hecho muchas cosas, has invertido de tu tiempo, de tu dinero y te elogian, te felicitan, te ven. Entonces, cuando el Señor te invita, no te va a invitar por todo lo que hiciste, el Señor te invita por todo lo que hace Él. Porque Él decidió hacer banquete y cuando uno es invitado, cuando uno es allí llamado a aceptar los beneficios del reino de Dios, debemos responder al llamado, no porque yo me siento importante, sino porque Él lo hace y que yo soy considerado una persona que me invita por la gracia de Él. Es decir, que cuando Dios hace una invitación, cuando en este banquete, en estas ilustraciones que el Señor habla del banquete, la gente cuando era invitada allí, estaba acostumbrada allí a que los primeros lugares sean de los más célebres. Los primeros lugares era de la persona más ilustre, más destacada. Y aquellos que no tenían tanta trascendencia y tanta allí importancia, se sentaban a lo último. Porque era así la forma, la modalidad, así era la cultura judía. Inclusive cuando se servía la comida, a los ilustres se les servía una porción muy especial. Y a los que no eran tan conocidos y a los que no eran una influencia muy importante, se le daba allí un pebete, un salchicha, una hamburguesa, por ilustrarlo. A este se le daba un langostino, un plato de allí de salmón rosado con salsa de champiñones y no sé qué cosa, y con ostras, y a aquel se le daba allí, ¿no es cierto? Un pedazo de falda ahí lleno de grasa. Entonces, el judío tenía esa manía, tenía esa costumbre, que cuando venía una fiesta, los primeros lugares, entonces ellos entendían que a veces lo que los movilizaba a aceptar una invitación, a aceptar el llamado de Dios, era porque ellos se sentían privilegiados. Pero el Señor destaca y hace ver que cuando el Señor te invita, cuando el Señor te quiere hacer participante de su naturaleza, participante de sus beneficios, el Señor quiere hacerte partícipe de su mesa, de sus banquetes, no es para hacerte un ilustre, no es para hacerte ver que sos más alto, más distinguido, más célebre, más inteligente, sino que directamente el Señor te invita y tienes que aceptarlo porque Él te invita. Amén. Claro, si te invita, qué sé yo, el Pepito del barrio, Pepito te dice, mirá, mañana nos vamos a juntar con los amigos y quiero que vengas ahí. ¿Y qué vas a ver comida? Y no sé, vamos a ver, hacemos unos sándwiches de miga. Bueno, no sé, vamos a ver si tengo tiempo, ¿no? Y es como que marcamos nosotros la diferencia. Sin embargo, viene uno y te dice, mirá, te voy a invitar a mi casa porque vamos a hacer un banquete, una fiesta, y usted sabe que es adinerado, usted sabe que es una persona que hace cosas importantes, que va a haber comida. Un día fue invitado a un casamiento y el casamiento empezaba a las 10 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche. Así que era largo el trayecto, pero había de todo.
Y uno acepta la invitación, ¿por qué? Porque hay de todo y se siente honrado, se siente bien. ¡Ay, me invitó a mí! ¡Ay, que debo ser importante! Miren, para mejor ilustrarlo, a veces en la iglesia pasa esto, ¿no? Y ahora con nosotros el ungido, el predicador, el hombre de Dios, que Dios habla a través de su vida con poder y gloria, y a través de él resplandece, ¿no? Y se le rinde honores, se le habla, se lo distingue. Está bien, a veces hace falta para despertar la fe, pero viene Pepito y dice, bueno, ahora el hermano Pepito va a pasar al frente. Y uno se pregunta, ¿y quién es Pepito? Y Pepito es Pepito, el esposo de Pepita. ¿Y quién es Pepita? Y a veces esas cosas suceden dentro del reino, esas cosas suceden dentro de la iglesia. Es como que el que está parado arriba de la plataforma es como que está más cerca de Dios que otro. Y no, querido, quiero decirte que Dios está tan cerca del que está aquí como el que está en el último banco. Usted, si se sienta al último banco y nadie lo nombra, nadie lo cita, nadie le dice el predicador, no te dice que tenés unción, no te dice que sos usado por Dios, usted se sienta, el hecho de que venga a la iglesia y se siente en una silla, usted se sienta honrado y bendecido, que es invitado por Dios. Eso es lo que Jesús quería hablarle a través de los consejos de un banquete. Entonces, nunca seamos personas dentro del Evangelio que la motivación que nos lleva a servir o a responder al llamado de Dios es para ser distinguidos y famosos. Sencillamente, seamos lo que seamos, sea el nivel que estemos, la labor que estemos desempeñando, y si no haces nada y te sentás solamente a escuchar la palabra, sentite honrado, sentite bien, sentite contento, porque el que te convida no es el pastor, el diácono, el presbítero ni el ungido. El que te convida es Dios. Y punto. Y se acabó todo el problema de los títulos, los honores y los niveles de autoridad espiritual. Entonces a veces eso pasa en la iglesia. Y ahora con nosotros, hasta cambiamos, ahora con nosotros el apóstol. Y como que te agarra un miedo, como que te va a sacar radiografía, ecografía, resonancia magnética, te va a revelar y sacar todos los trapitos al sol y le tenés miedo. O con nosotros el profeta de Dios, y se te corre un escalofrío por la piel. Sea pastor, sea evangelista, sea maestro, somos del Señor. Él nos ha convidado y es el mayor privilegio y esa es la mayor honra, que Dios le plació abrir las puertas e invitarnos a todos, sin hacer distinción de nadie. Amén. Los judíos se sentían distinguidos. Entonces, no respondamos al llamado de Dios para que Dios, mire, siempre tenemos que esperar que Dios nos ubique en el lugar que merecemos dentro de sus banquetes. Por eso Jesús hace esta ilustración. No te apures a sentarte adelante. Vos sentate donde te sentís bien, donde te sentís cómodo y donde te identifica que es tu nivel. Y espera. Porque no sea que te senté adelante y venga el Señor que te convidó y dice, ¿qué haces aquí adelante? Este no es tu lugar. A ver, así que atrás, querido, a la cola. Y vos que estás atrás, vení ocupado porque vos sos y te sentís avergonzado. Sin embargo, qué lindo cuando uno se sienta atrás y todo. Y el que te convida dice, ¿qué haces ahí atrás? No, vení acá adelante. Vení. Pero yo, sí, vos. Pero ¿estás seguro? Y mirás para el lado como dudando todavía. Sí. Entonces, esto habla de que el que te invita es el Señor y que esto va a ir siendo algo gradual. Espera el tiempo, nunca aceleres, nunca te apures a estar adelante, nunca ambicionemos que el responder el llamado del Señor es para ocupar un cargo, para ocupar un nivel, para ocupar un nivel de gerencia, un nivel de presidencia, un directorio. Usted siéntase cómodo, que el Señor un día verá que tu corazón es fiel
que seguís sentándote atrás porque eres el convidado y un día el Señor te dice, bueno, basta, no te sentas más ahí adelante, ahora sí, te honro, te bendigo y ahora sí, pasa adelante, pasa a la próxima etapa. Que sea el que nos convida, el que nos promocione y no busquemos que nos promocionen los hombres. Amén. Entonces el Señor habla que Dios recompensa a aquellos que le sirven a Dios y no busquemos ser recompensados por la gente. A veces por lo que hacemos con la gente, a veces porque hacemos más que porque hacemos mucho, porque trabajamos tantas horas, porque estamos todo el día en la iglesia, porque salimos y servimos al Señor de esta forma, y todo el día, y en la calle, y pensamos que eso nos da un mejor, y la gente te elogia, la gente te bendice, la gente te aplaude, la gente... Nunca alimentes tu corazón con los aplausos de la gente. Nunca alimentes tu corazón con el aplauso de la gente. Usted haga todo lo que necesita la gente, dele de comer, dele de beber, atiéndalo, pero no alimente su alma con el aplauso y los favores de la gente. El que te promociona, el que te elogia y el que te llama a los primeros lugares es Dios, porque cuando Dios te llama a un primer lugar, de ahí no te saca nadie. En la parábola de la Gran Cena, Jesús enseña que hay momentos en los que debemos saber aceptar su invitación, porque cuando el Señor hace una invitación, ese es el momento y el tiempo justo que Él quiere honrarnos y agasajarnos participando de su cena. Eso es lo que quiere allí expresar la parábola de la Gran Cena. Esto está en Lucas capítulo 14, verso 15 al 24. Pero resulta que hay gente que cuando el Señor hace una invitación, cuando es el tiempo que el Señor quiere sobre ellos tratar, sobre ellos revelarles una palabra o anunciarles un tiempo de cambios, un tiempo de beneficios, de transformaciones, hay gente que a veces comienza allí a manejar su vida y a evaluar cuáles son los asuntos de mayor importancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el Señor hace la invitación a esta gente en un tiempo especial, para esta gente, el tiempo que le daban más importancia y relevancia a sus asuntos era porque había comprado ganado, porque el otro había comprado un campo, el otro había hecho un negocio tan importante. Y usted sabe cuando a veces en la vida estamos enfrascados y estamos invirtiendo tiempo en asuntos que son de mucha relevancia y de mucha importancia para nuestras vidas. Justamente en esos tiempos por ahí el Señor te quiere hablar para producir grandes cambios. Y es ahí donde entramos nosotros en una cuestión de que no, que ahora no puedo, no, que es más importante esto, tengo que entender este asunto. San Lucas 15 para que lo podamos entender. 14:15, perdón. Dice que el Señor hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena, esta es la palabra, a la hora de la cena. A la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, vengan porque ya está todo preparado. Hay muchas cosas que ya están preparadas de antemano por Dios. Y todos comenzaron a excusarse. Uno dijo, he comprado una hacienda, necesito ir a verla, así que discúlpame, no puedo ahora. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, así que te pido que me perdones. Se excusó también. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto tengo que ir a la luna de miel, no puedo ir. Y al Señor a veces se le ocurre, justo en ese momento, invitarnos a participar de un tiempo, de algo que preparó de antemano. Y sabe que a veces lo perdemos porque nos excusamos. Y escuche, lo que nos quiere enseñar el Señor, que el Señor no va a repetir la invitación. ¿Me entiende esto?
El Señor no te va a insistir, bueno, está bien. El Señor te hace una invitación y te hace un llamado y no está condicionado a tus negocios, a tus asuntos importantes. El Señor te hace la invitación, o el Señor te quiere introducir, te quiere encauzar, te quiere meter en una palabra que va a darte revelación, que te va a hacer ver cosas extraordinarias, mucho más sublimes, más gruesas, más poderosas, más efectivas que los negocios que está haciendo o aquellas cosas que son de mucha importancia a veces para nuestra humanidad. Y en ese tiempo a veces el Señor te pide que dejes de atender esos asuntos para atender su palabra. Y que si perdemos esa oportunidad, no vamos a tener otra.